Absolutamente. Aquí tienes el título y el guión para tu vídeo de YouTube. Título atrévete. Series turcas dobladas al español que te envolverán sin remedio. Hola, amantes de las series. ¿Cómo están? Les doy la más cálida bienvenida a un nuevo vídeo en este su canal favorito, donde exploramos las mejores historias que el mundo tiene para ofrecernos. Hoy, nos embarcamos en un viaje fascinante a través de paisajes exóticos, culturas vibrantes y, por supuesto, dramas que te dejarán al borde del asiento. Sí, hoy vamos a hablar de series turcas, pero no cualquier serie. Nos adentraremos en aquellas producciones que no solo han conquistado corazones en Turquía, sino que han cruzado fronteras para enamorarnos con sus tramas adictivas y personajes inolvidables. Y lo mejor de todo, vamos a hablar de series dobladas al español, para que no te pierdas ni un detalle. Si eres de los que se ha quedado pegado a la pantalla con alguna telenovela de otro continente o simplemente te gusta descubrir nuevas historias, te aseguro que este vídeo es para ti. Prepárense para un maratón de emociones, porque las series que les traigo hoy son de esas que te hacen olvidar de la vida real por un rato, de esas que te atrapan desde el primer episodio y no te sueltan hasta el final. Y antes de que sigamos, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a que te suscribas. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de recomendaciones, análisis y mucha diversión. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta aventura turca. La primera parada en nuestro viaje es con una serie que, si bien no es de las más recientes, es una joya que merece ser revisitada, Amor Prohibido. Esta serie, cuyo título original es Aşk Memnu, es un drama romántico con una intensidad que te dejará sin aliento. La trama gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo adinerado, Adnan Bey, considerablemente mayor que ella. Pero, como suele suceder en los dramas más jugosos, la tranquilidad no dura mucho. Biter, en su búsqueda de emoción y afecto, termina envuelta en un apasionado romance con el sobrino de su esposo, Belul, un joven apuesto y carismático. El conflicto está servido, ya que esta relación prohibida no solo pone en riesgo sus vidas, sino que también desata una serie de intrigas familiares y secretos que harán que te muerdas las uñas. Los actores principales, Berensaat como Biter y Kuan Tatlıtuğ como Belul, entregan actuaciones magistrales, transmitiendo a la perfección la pasión, la desesperación y la culpa que envuelven a sus personajes. La química entre ellos es palpable, y es uno de los grandes atractivos de la serie. Lo que la hace tan relevante para nuestro tema es que el amor prohibido es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden explorar las complejidades del amor y el deseo, sin caer en clichés simplistas. Aborda temas como la ambición, la infidelidad y las consecuencias de nuestras acciones, todo dentro de un marco visualmente impresionante y con una banda sonora que te tocará el alma. Es una serie que te hace reflexionar sobre la moral y las decisiones que tomamos en la vida, pero que al mismo tiempo te mantendrá enganchado con su ritmo trepidante. Un dato curioso sobre la serie es que está basada en una novela del mismo nombre escrita a principios del siglo XX, lo que demuestra cómo las buenas historias trascienden generaciones y culturas. Continuamos nuestro recorrido con una serie que ha arrasado en todo el mundo, Sila, Cautiva por Amor. Aquí nos encontramos con un drama que combina romance, choque cultural y la lucha por la libertad. Sila, interpretada por Cansu Dere, es una joven que es llevada desde Estambul, donde creció en una familia acomodada, de vuelta a su pueblo natal en el sureste de Turquía, para ser dada en matrimonio a un terrateniente poderoso, Boran. La tradición ancestral de la región obliga a Sila a unirse a Boran para saldar una deuda familiar, algo que ella, con su mentalidad moderna y occidentalizada, no puede aceptar. Lo que sigue es una batalla entre la tradición y la modernidad, entre el deber y el deseo, y por supuesto, una historia de amor que florece en las circunstancias más adversas. Mehmet Akif Alakurt interpreta a Boran, un hombre honorable y fiel a sus costumbres, pero que poco a poco se enamora de la rebeldía y la determinación de Sila. La serie se desarrolla en un contexto geográfico y cultural muy particular, mostrando las costumbres y tradiciones del sureste de Turquía, algo que no solemos ver en las series occidentales. Esto le da un toque de autenticidad y la hace aún más fascinante. La relevancia de esta serie para nuestro tema radica en cómo aborda temas como la igualdad de género, la lucha por la libertad y el choque entre culturas diferentes. Además, su doblaje al español es impecable,
permitiéndonos disfrutar de cada matiz de la trama y las actuaciones sin perdernos nada. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de romper con las cadenas del pasado y luchar por nuestros propios sueños. Un dato curioso es que la serie fue filmada en la ciudad de Mardin, conocida por su arquitectura histórica y su belleza natural, lo que le da un atractivo visual adicional a la historia. Ahora, si te gustan las series que te hacen reír y suspirar al mismo tiempo, tienes que ver Erkéntzicus, que en español se ha traducido como El pájaro soñador. Esta serie es una comedia romántica que te hará creer de nuevo en el poder del amor y la magia de los sueños. La historia sigue a Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide trabajar en una importante agencia de publicidad para ayudar económicamente a sus padres. Allí conoce a Can, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul para hacerse cargo de la empresa familiar. A partir de ese momento, las chispas vuelan entre ellos, aunque su relación se complica por malentendidos, rivalidades y, por supuesto, el inevitable juego de la conquista. La serie es ligera, divertida y llena de momentos románticos que te harán suspirar. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente magnética, y su talento cómico es innegable. Erkéntzicus es relevante para nuestra lista porque demuestra que las series turcas también saben hacer comedia de calidad, con personajes entrañables y situaciones que te harán reír a carcajadas. El doblaje al español mantiene el tono desenfadado y las expresiones coloquiales de la serie, lo que la hace aún más disfrutable. Es una serie perfecta para desconectar del estrés diario y pasar un buen rato. Un dato interesante es que la serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en muchos países de Europa y Latinoamérica, lo que la convierte en una de las comedias románticas turcas más populares de los últimos años. Si lo que buscas es una serie que te mantenga al filo de tu asiento, entonces tienes que ver Ezel. Este drama de suspenso y venganza es una montaña rusa de emociones que te dejará sin aliento. La trama sigue la historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su prometida, a quienes considera su familia. Después de ser dado por muerto, Ömer regresa bajo la identidad de Ezel para llevar a cabo una meticulosa venganza contra aquellos que le hicieron daño. La serie es una obra maestra de la narrativa, con giros argumentales inesperados, personajes complejos y actuaciones impresionantes. Kenan İmirzalıoğlu interpreta a Ezel con una intensidad y un carisma que te dejarán hipnotizado. El resto del elenco, incluyendo Can Sudere como Eysan, la mujer que lo traicionó, también entrega actuaciones destacadas. La relevancia de esta serie para nuestro tema es que demuestra cómo las series turcas pueden abordar géneros más oscuros y complejos, sin perder la calidad y el atractivo que las caracteriza. El doblaje al español es crucial para disfrutar de la intrincada trama y los diálogos cargados de tensión. Es una serie que te hará reflexionar sobre el concepto de la justicia y las consecuencias de nuestros actos. Un dato curioso es que la serie está inspirada en la novela El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, pero adaptada al contexto de la sociedad turca contemporánea. Esta conexión con un clásico de la literatura le da un toque adicional de profundidad y sofisticación. Nuestra siguiente recomendación es Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno. Este drama romántico te sumergirá en una historia de amor prohibido y sacrificios que te tocará el corazón. La serie nos presenta a Kemal, interpretado por Burak Özçivit, y Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las intrigas y la ambición de los demás, quienes no están dispuestos a permitir que estén juntos. Lo que sigue es una historia de pasión, dolor y lucha por el amor verdadero. La serie destaca por sus personajes carismáticos, las actuaciones convincentes y una trama que te mantendrá enganchado desde el primer momento. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es innegable, y su capacidad para transmitir las emociones de sus personajes es impresionante. Kara Sevda es relevante para nuestro tema porque muestra cómo las series turcas pueden abordar el tema del amor de una manera intensa y conmovedora, sin caer en clichés o melodramas simplistas. Además, el doblaje al español es excelente, permitiéndonos disfrutar de cada matiz de la trama y las actuaciones sin perdernos nada. Es una serie que te hará creer de nuevo en el poder del amor y la importancia de luchar por lo que realmente quieres. Un dato curioso es que Kara Sevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela, lo que la convierte en un referente de la calidad de las producciones turcas. Y para los que buscan algo diferente,
les traigo Yerde, que en español se ha traducido como En el interior. Este drama policial te sumergirá en el peligroso mundo del crimen organizado y las intrigas de la policía. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados de niños y crecieron en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre, mientras que Umut se convierte en un oficial de policía que lucha por la justicia. Lo que ninguno de los dos sabe es que están trabajando en lados opuestos de la misma batalla. Atay Ulusoy interpreta a Sarp, y Aras Bulut Nemli interpreta a Umut, ambos entregando actuaciones memorables que te mantendrán al filo de tu asiento. Yerde es una serie de acción trepidante, con giros argumentales inesperados y personajes complejos que te harán dudar de todo. La relevancia de esta serie para nuestro tema radica en cómo las series turcas también saben hacer policiales de calidad, con tramas bien construidas y personajes que te atraparán desde el primer minuto. El doblaje al español es fundamental para disfrutar de la intrincada trama y los diálogos cargados de tensión. Es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y cómo a veces las líneas entre ambos pueden ser muy difusas. Un dato curioso es que la serie está inspirada en la película The Departed de Martin Scorsese, lo que demuestra cómo las buenas historias pueden ser adaptadas a diferentes contextos culturales. Finalmente, nuestra última parada es con Yarg, que se traduce como juicio. Este drama legal y de misterio te atrapará con su trama intrincada y sus personajes complejos. La serie nos presenta a Ilgaz, interpretado por Kaan Urgankolu, un fiscal estricto y dedicado a la ley, y Ceylin, interpretada por Pınar Deniz, una abogada apasionada y dispuesta a todo por sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando se ven involucrados en un caso de asesinato que los obligará a trabajar juntos, a pesar de sus diferentes formas de ver la justicia. La serie destaca por su trama que te mantiene en vilo, los giros argumentales inesperados y las actuaciones brillantes de todo su elenco. Kaan Urgankolu y Pınar Deniz tienen una química impresionante en pantalla, y su capacidad para transmitir la intensidad de sus personajes es excepcional. Yarg es relevante para nuestro tema porque demuestra cómo las series turcas también saben hacer dramas legales de alta calidad, con tramas bien construidas y personajes que te cautivarán. El doblaje al español es fundamental para apreciar la complejidad de la trama y las emociones de los personajes. Es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la moralidad y los límites que estamos dispuestos a cruzar por la verdad. Un dato interesante es que la serie ha sido un éxito de crítica y público en Turquía y en otros países, consolidando la calidad de las producciones turcas. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por estas increíbles series turcas dobladas al español. Hemos explorado dramas románticos que te harán suspirar, historias de venganza que te mantendrán al filo del asiento, comedias que te harán reír a carcajadas y hasta dramas legales que te harán reflexionar sobre la justicia. Espero que esta selección haya sido de tu agrado y que te animes a ver alguna de estas series. Recuerda que el mundo de las series turcas es inmenso y lleno de joyas ocultas que merecen ser descubiertas. No te quedes con la primera impresión, dale una oportunidad y te aseguro que te engancharás. Ahora, me encantaría leer tus comentarios. ¿Has visto alguna de estas series? ¿Cuál es tu favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que te gustaría recomendarnos? No dudes en dejarnos tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Y antes de despedirnos, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos para que también se sumen a esta aventura turca, y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudas a seguir trayéndote contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!